Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, eterno Elohim, nuestro soberano del universo, que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Bendito eres tú, eterno, que has otorgado la Torah a tu pueblo Israel. Tú, en cambio, oh Israel, serás perfecto ante el Eterno tu Elohim. Estos pueblos que conquistarás escuchan a magos y a hechiceros y nigromantes, pero a ti, el Eterno tu Elohim, no te permite hacerlo. En cambio, el Eterno tu Elohim hará surgir para ti un profeta de entre tus hermanos. A él sí le escucharás, conforme a lo que pediste al Eterno tu Elohim en Horeb, en el monte Sinaí, el día de la gran asamblea, diciendo: que no vuelva yo a oír la voz del Eterno mi Elohim, y no vea más este fuego grande, no sea que muera. Y entonces me dijo el Eterno: han hablado bien. Haré surgir para ellos un profeta de entre sus hermanos como tú. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le ordene. Ocurrirá que le pediré cuentas a quien no escuche las palabras que el profeta dirá en mi nombre. Pero el profeta que se atreva en decir en mi nombre alguna palabra que yo no le haya ordenado decir, o que le hable en el nombre de otros dioses, ha de morir. Esta profecía que se encuentra en nuestra santa y bendita Torá, entregada por nuestro amado Elohim, nuestro Creador, nuestro Abba, nuestro Padre que está en los cielos, Abba Sheva Shamayim, es la profecía que habló
sobre nuestro amado y bendito Mashiach, Yeshua HaMashiach. Él es ese profeta que iba a ser levantado. Este es el texto base que profetiza sobre la venida de un Mashiach, del profeta, como Moshe. Que las palabras del Eterno estarían en su boca, y al único y al cual nosotros debemos escuchar y deberíamos escuchar. Solamente uno, amados. Me gusta mucho cómo entra, lo encuentras en el libro de Devarim, en la parashá de Shoftim, de Jueces, en el capítulo 18. Me gusta leerlo desde el versículo, desde el pasuk 13. Tú, en cambio, oh Israel, serás perfecto ante el Eterno. Tu Elohim. Estos pueblos que conquistarás escuchan a magos, hechiceros y nigromantes, pero a ti el Eterno tu Elohim no te permite hacerlo. A nosotros no nos es permitido escuchar a magos, ni a hechiceros, ni a nigromantes. Así hablen de Elohim. En cambio, el Eterno tu Elohim hará surgir para ti un profeta de entre tus hermanos. A él sí le escucharás. Conforme a lo que pediste al Eterno tu Elohim en Horeb, en el monte Sinaí, el día de la gran asamblea. Y los llevo a retomar lo que sucedió allí, cuando todo el pueblo estuvo allí a las faldas de la montaña. Y Moshe estaba al frente de ellos. Y empezaron a escuchar los truenos y los relámpagos y a ver fuego que descendía del cielo cuando fue entregada la Torá. ¿Y qué dijeron ellos? Por favor, Moshe, no queremos escuchar más. No queremos ser destruidos. Dice, en cambio, el Eterno tu Elohim hará surgir para ti un profeta de entre tus hermanos. A él sí escucharás. Es una orden que tenemos del Eterno de a él escucharle. Fuera de Moshe, que nos entregó la Torá del monte Sinaí, los mandamientos de Elohim, a nadie más tenemos ordenado por Elohim escuchar, sino a ese profeta que se levantaría, el Mashiach. A él sí le escucharás, conforme a lo que pediste al Eterno. ¿Y por qué? ¿Por qué el Eterno nos da a Mashiach, nos dio a Mashiach? Porque lo pedimos como pueblo en el monte Sinaí, en el monte Horeb. Cuando dijimos que no vuelva yo a oír la voz del Eterno mi Elohim y no vea más este fuego grande, no sea que muera. Eso dijo el pueblo completo. Eso dijimos como pueblo allí, no soportamos escuchar directamente la voz de Elohim. ¿Por qué? Por nuestro pecado, por nuestra desobediencia. El pueblo quería saber si realmente era el Elohim, el creador del universo, el que hablaba con Moshe. Fue una forma de mostrarle Elohim al pueblo que Moshe había sido levantado como líder sobre ellos y que realmente él era el que había entregado esos mandamientos escritos en tablas de piedra con su dedo. Y la forma fue llevarlos para que
vieran cómo él hablaba con Moshe, pero vieran su poder también. Sintieran su fuego, vieran los truenos y los relámpagos, el fuego, el humo, y temieran a él. Y surgió del corazón del pueblo el temor a Elohim. Y fue el mismo pueblo, fuimos nosotros mismos los que pedimos, porque no hay hombre que soporte hablar cara a cara con Elohim por nuestro pecado y por su santidad. Solamente él habló cara a cara a su siervo Moshe. Y salió de nuestro corazón esa petición: por favor, no más, no volvamos a oír la voz del Eterno, nuestro Elohim, y no veamos más este fuego grande, no sea que moramos. Entonces fue cuando el Eterno habló y profetizó sobre su Hijo, el Mesías. Han hablado bien. Han hablado bien porque les voy a enviar a alguien que les guíe. Les voy a hablar a alguien que les hable mis palabras. Alguien al cual puedan entender, porque directamente conmigo no tienen la capacidad de santidad para estar delante mío y entenderme, escucharme y no morir, verme y no ser fulminados. Haré surgir para ellos un profeta. Esa es una de las funciones del Mashiach. De entre tus hermanos, un judío como tú. Está Moshe presente. Pondré mis palabras en su boca. Por eso el Mashiach no habla de sí mismo. Son las palabras del Eterno en la boca del Mashiach. Y les dirá todo lo que yo ordene. Él no habla de sí mismo. Y nos da una advertencia, es un juicio que hay sobre nosotros. Ocurrirá que le pediré cuentas a quien no escuche las palabras que el profeta dirá en mi nombre. Las palabras que Mashiach habla en el nombre del Padre, aquel que no las quiere escuchar, el Padre le pedirá cuentas a él. Por petición de un gran amigo que me hizo un comentario de una forma muy especial, muy hermosa, muy humilde, el Eterno ha puesto en mi corazón una vez más tocar este tema, tocar el tema de los líderes espirituales que los hombres, los seres humanos, hemos puesto en pedestales y hemos idolatrado. O bueno, hablemoslo excluyéndonos. Una forma sabia de hablar. Los líderes espirituales que algunos hombres han levantado y puesto en pedestales para idolatrarlos, y los idolatran, tomando sus enseñanzas como si fueran enseñanzas divinas, como si fueran enseñanzas de los cielos, de Hashamayim. Y vamos a tratar de hacerlo de la forma más sencilla posible. Es un tema que me llena de mucho celo, me enoja, se los digo. Como atalaya del Eterno me da mucho enojo, me da mucho celo del Eterno. Porque muchos hombres son engañados. Pero el mismo hombre es el que ha levantado y le ha dado autoridad a estos líderes espirituales. Como hombres, nosotros somos los que tomamos la decisión de a quién vamos a poner como Elohim sobre nuestras vidas. Y la palabra Elohim tiene muchos significados cuando te refieres al Todopoderoso, al Creador de los cielos y la tierra, nuestro Padre Celestial que está en los cielos, Abba Sheva Shammai. Su significado es aquella autoridad suprema y absoluta sobre tu vida. Cada uno de nosotros tomamos esa decisión, tomamos
la decisión de en quién creer como autoridad suprema y absoluta sobre nuestra vida. Y eso es muy, muy delicado, amados, muy delicado, porque de a quién ponemos nosotros como autoridad suprema y absoluta sobre nuestra vida, depende dónde vas a pasar la eternidad de tu alma. Y en este tema voy a tocar las dos posiciones o las dos ramas grandes que hay, los dos ismos grandes que hay, que se han encargado de formar las dos grandes religiones. El cristianismo en todas sus ramas, incluyendo el mesianismo, y el judaísmo. Son ismos que han surgido ambos de la Torá. Y ambos tienen a la Torá y tienen esta profecía del Mashiach. Y cada uno ha levantado sus líderes espirituales a los cuales ellos han endiosado, han idolatrado, idolatran y ven sus enseñanzas y sus interpretaciones como palabras divinas y las siguen como palabras divinas. Ninguna de ellas viniendo de boca del Eterno y usurpando el lugar de este profeta que hablamos acá. Que sabemos que esa profecía se refiere hacia nuestro amado Yeshua, el Mashiach, a nadie más. Y cada una de ellas, de esas enseñanzas de lado y lado, son las que se han encargado de hacer surgir dos bandos, dos posiciones. Y estas enseñanzas son las que hacen mucho daño. Y ninguna de esas enseñanzas del bando de acá o del bando de allá provienen del Eterno. Voy a tratar de hacer una reflexión lo más sencilla posible para que entendamos esto de una forma muy, muy pedagógica, muy sencilla, que hasta un niño de 5 años lo pueda entender. Voy a hacer una pregunta. ¿De dónde viene tu alma? Tu alma viene de los cielos, de Hashamayim. Tu alma no viene de China, no viene de Taiwán. Tu alma no dice un made in China o made in China. No dice made in Taiwán, no. Dice made in Hashamayim. Viene de los cielos. ¿De dónde? ¿A dónde debe retornar tu alma? Tu alma debe retornar a los cielos. No debe retornar después de que tú mueres. El ideal, de acuerdo a las decisiones que tú tomes y a lo que quieras tomar como autoridad máxima y absoluta sobre tu vida, tu alma debe retornar a su lugar de origen. Ese es el propósito de por qué la Torah fue entregada en el monte Sinaí y por qué nos fue dado el Mashiach. Nosotros somos pasajeros en este mundo. Pasamos en este mundo para aprender y para hacer correcciones en nuestra alma. Pero nuestra alma viene de los cielos. Nuestra alma no viene de Nueva York. Nuestra alma no viene de París. Nuestra alma no viene de la Antártida. Nuestra alma no viene del volcán Aconcagua. No viene de ningún lado de eso. No sé si Aconcagua es un volcán. Me disculparán. Nuestra alma no viene de Júpiter. No viene de Venus. Viene de los cielos. Y a los cielos debe retornar a su creador. Su creador, ¿dónde está? En los cielos. Pero hablemos por el momento, bajémoslo un poco al nivel de los cielos. O si quieren, usémoslo del creador. ¿De dónde viene nuestra alma? Todas las almas, ¿de dónde vienen?
¿Dónde está la fábrica? En el Creador, provenimos del Creador que está en los cielos. ¿Y a dónde debemos retornar? Al Creador. ¿Estamos? Él desea que retornemos, pero no sabemos cómo retornar. Nos ponen en un cuerpito, en un feto, nacemos y no tenemos ni idea de nada. Vamos creciendo y no sabemos cómo retornar. ¿Qué tiene que hacer el Eterno para enseñarnos a retornar? Porque es más, estas almas son puestas en una especie como de vehículos en esta tierra, pero nosotros no somos de acá. Cuando tú mueras, cuando tu alma desocupe esa habitación momentánea que tiene, ese vehículo momentáneo que es tu cuerpo, no se va a quedar en la tierra. En la tierra se queda el cuerpo cuando se descompone y se vuelve abono para las plantas. El ideal es que tu alma retorne arriba, retorne a su lugar de origen, a su creador, a los cielos, de donde viene, de donde procede. Entonces nuestras almas son puestas como en unas cárceles de carne y hueso, en unos vehículos de carne y hueso. Pero el Eterno está interesado en que tu alma retorne a Él, porque es donde vamos a estar bien. Es de donde procedemos y es de donde debemos proceder. Hacemos parte de Él, pero somos despegados, desconectados y puestos en cuerpos. ¿Qué tiene que hacer Él? Tiene que darnos un manual. A través de la historia de la humanidad, el Eterno se ha comunicado con el ser humano para darle ese manual, ese libro de instrucciones para retornar a nuestro lugar de origen, que es Él, que son los cielos. Y es cuando entrega la Torá, esto que ven ustedes acá, la Torá, a través de un caudillo, a través de un líder llamado Moshe, que ordenado por él, guía a un grupo de personas, descendientes de su siervo Abraham en Jacob, y también de todas las naciones. Hay multitudes de gentes que salen, esos dos grupos, son guiados por él Elohim a través de este caudillo llamado Moshe, y los lleva a una montaña en el desierto, el monte Sinaí, y allí entrega un manual, un libro de instrucciones, unas normas de instrucciones, unos mandamientos para poder funcionar. Porque ¿qué es lo otro? ¿Quién de nosotros sabe cómo funcionamos? Pues el que te creó sabe cómo funcionas. Tú no sabes cómo funcionas. Entonces ese manual, que es la Torá, que es su ley, que nos es entregado, nos sirve para saber cómo retornar a nuestro lugar de origen, o sea, saber cómo retornar a Él, cómo retornar a los cielos, a Shammai, pero también para cómo funcionar acá en la tierra y no perdernos en ese trayecto, no accidentarnos en ese trayecto espiritualmente. Entonces, entendamos, nuestras almas, ¿de dónde vienen? Del Eterno, de Hashamayim, de los cielos. ¿A dónde debemos retornar? Al Eterno, a Hashamayim, a los cielos. ¿Qué nos dieron para saber cómo retornar y cómo funcionar y no perdernos en ese camino? La Torá. ¿De dónde viene la Torá? La Torá fue un libro compuesto por seres humanos que miraron el comportamiento humano y tomaron la decisión de poner unas normas y unas pautas. No. La Torá es un libro de inspiración donde Dios inspiró a Moshe después de un ayuno en una montaña para escribir una... No. La Torá son las instrucciones que Elohim dio directamente
a Moshe y le dijo: recopílelas en 2 tablas de piedra y bájelas y entrégueselas a ese grupo de humanos que les voy a poner por sobrenombre, por apodo, pueblo mío. Un grupo de humanos conformados por descendientes de Abraham, en Jacob su hijo, Abraham, Isaac, en Jacob su descendiente, su nieto, a quien le cambió por nombre Israel, y esa multitud de gentes que salieron con ellos. A esos 2 grupos de seres humanos les voy a dar esas instrucciones y les voy a poner por sobrenombre, por apodo, Am Israel, mi pueblo, un pueblo de hombres que andarán rectamente delante de mí. ¿Por qué van a andar rectamente? Porque van a andar conforme a mis instrucciones. Entonces, ¿a qué voy yo? ¿De dónde somos nosotros? De los cielos. ¿A dónde debemos volver? A los cielos. ¿Qué nos dan como instrucción o qué instrucciones debemos seguir? Unas instrucciones que vengan de los cielos, amados, no más. A ti no te sirve la instrucción dada por ningún hombre. Lo hago con un ejemplo más sencillo. Si yo compro o me regalan una camioneta Mercedes-Benz o BMW, digamos Mercedes-Benz, yo no puedo seguir las instrucciones de Renault. No puedo seguir las instrucciones de Ford o de Chevrolet. No. Tengo que seguir las instrucciones del manual BMW para esa camioneta. Tu alma no puede seguir instrucciones de hombres. No sé qué parte se nos dificulta entender de esto a todos nosotros como seres humanos acá en la tierra. Y por eso se ha formado este embrollo que a tantas almas les hace mal. Si nosotros venimos de los cielos, si nosotros provenimos de nuestro Creador y debemos retornar a nuestro Creador, a nuestro lugar de origen, debemos regirnos y seguir las instrucciones que nuestro Creador nos dé, porque son instrucciones de los cielos, son instrucciones del Creador, son las únicas instrucciones que sirven para nuestra alma. Son las únicas que nos van a llevar de regreso, de retorno a nuestro Creador. Son las únicas instrucciones que por obedecerlas vamos a funcionar de una forma correcta para conectarnos con Él y para poder retornar a casa. En nuestra casa, Él, nuestro Creador, los cielos, Hashamay. Él entregó estas instrucciones, pero empezó a suceder algo que viene sucediendo y está sucediendo y no dejará de suceder. Dentro de esas instrucciones Él dijo: no añadirás ni quitarás de estas palabras. Y a que no saben qué sucedió, qué ha sucedido y qué sucederá hasta el último segundo. Los seres humanos tenemos siempre la tendencia, el ser humano tiene la tendencia siempre de añadir y quitar a esas instrucciones. Y ahí es donde viene el problema. Tú te regalan esa camioneta BMW, te dan un bendito manual de BMW para esa camioneta para que funcione bien. Y cuando la llevas al taller, porque tiene un daño, le dicen: señor, ¿usted siguió las instrucciones? Sí, al pie de la letra. Bueno, o sea, yo seguí las instrucciones, pero es que tengo un amigo que es mecánico y vive al lado de mi casa. Entonces él me dijo: vean, para que le rinda el aceite, no le eche solamente el aceite que dice ahí ese manual, eso es carísimo, le sale carísimo. Ríndalo con un poquito de aceite de cocina, yo lo hago con mi carro y funciona a la perfección. Señor, ¿cómo se le ocurrió hacer eso? Pero a mi amigo le funciona, y además aceite es aceite, ¿no? No, estropeas
el vehículo. Porque ese vehículo no está diseñado sino para recibir lo que en las instrucciones de que el creador, que el que creó ese vehículo, estipula. Cuando tú pones enseñanzas de hombres dentro de tu sistema espiritual, los tropeas. Porque tú no vienes, a ti no te creó un hombre, te habrá engendrado, pero no te ha creado. A ti te creó el Eterno. Y es el Eterno el único que puede poner instrucciones en tu alma, o si no la vas a estropear. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hace el ser humano? Como experto que es el ser humano, empieza a poner añadiduras. Empieza a ponerle y a quitarle a las instrucciones. Y el pueblo, ese grupo de seres humanos escogidos por el Eterno, llegan a un momento, a una situación histórica en la cual se han prostituido y están jugando con este manual de la forma como les viene en gana, trayendo a ese grupo de seres humanos llamado pueblo de Israel, que es un grupo de seres humanos abierto a todas las naciones. Todo el que quiera entrar ahí para poder encontrar las instrucciones para retornar a casa y entender de dónde provienen y a dónde deben volver, entra en una situación espiritual de colapso. Entonces el plan del Creador se está echando a perder, por decirlo algo así, porque añadimos y quitamos. ¿Qué hace Él? Cumple esta profecía. Cumple la profecía donde Él dice: en cambio el Eterno tu Elohim hará surgir para ti un profeta de entre tus hermanos. A Él sí le escucharás, conforme a lo que pediste al Eterno tu Elohim en Horeb, en Sinaí, el día de la gran asamblea, diciendo que no vuelva yo a oír la voz del Eterno mi Elohim, no vea más este fuego grande, o sea que no sea que muera. Y entonces me dijo el Eterno: han hablado bien, haré surgir para ellos un profeta de entre sus hermanos como tú. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le ordene. Ocurrirá que le pediré cuentas a quien no escuche las palabras que el profeta dirá en mi nombre. El Mashiach. ¡Ay! La profecía del Mashiach. ¿Por qué envía el Mashiach? Por eso. Porque ya no es suficiente para nosotros haber recibido las instrucciones, sino que queremos hacer lo que todo el mundo nos diga. Entonces a este personaje que tiene su buena camioneta, Mercedes-Benz, le dan el manual de instrucciones, pero es un débil. ¿Por qué? Porque ahí dice que le ponga llantas de tal calidad, pero no. Pero es que su primo le dijo: no, que le va a comprar esas llantas, esas salen muy caras. Vean, yo consigo unas en el Hueco baratísimas allí, vean, ¿sabe qué? A mitad de precio. Pues no, son la misma calidad. Y se le empieza a dañar la suspensión. Le va a cambiar unos faroles. No, esos faroles, no, póngale genérico, y le escucha a cada, y está estropeando ese vehículo. Y en ese vehículo, él va a ir a un lugar que se llama la salvación de su alma, y lo está estropeando. Entonces, ¿qué hace el dueño cuando se entera el dueño de Mercedes-Benz y dice: no, yo voy a ayudar a este tipo, si no se va a dañar ese vehículo y no va a poder llegar al lugar deseado? ¿Y cuál es el lugar deseado que nosotros deseamos llegar y debemos llegar? De retorno a casa, de retorno a nuestro Creador, al Chamain, a los cielos. Venimos de los cielos, ¿a dónde debemos regresar? A los cielos. No queremos ir abajo, al Geinón, al infierno, no. Pero estamos estropeando nuestras almas, nuestro ser espiritual lo estamos estropeando, le estamos poniendo aceite del cual no es. ¿Pero por qué le estás poniendo ese aceite? No, es que fulanito dijo. Y ahorita vamos a entrar a hablar de los fulanitos. Es que fulanito dijo.
Es que Sultanito dijo, es que aquí dijeron, es que hay un libro que dice, no, lo dice el manual. No lo dice el manual, pero es que fulanito interpreta que esto. ¿Y quién es fulanito? Estamos estropeando nuestras almas, estás estropeando tu alma. Y muy factiblemente puedes dañar tu retorno a casa. Y tú convencido de que vas a retornar a tu creador y de pronto vas a ser cortado por la eternidad. Y resultar en un lugar que no era el lugar a donde tú deseabas llegar. Entonces, ¿qué sucede? El dueño de Mercedes-Benz dice, vean, voy a mandar a alguien de la empresa, de la compañía, voy a mandar, ¿cómo es que se dice? Un mecánico especializado para que le explique las instrucciones del manual de funcionamiento a este señor que es bien testarudo, bien necio, que tiene un oído, que tiene comezón de oír y escucha cuanto mal mecánico, que lo único que quiere es sacarles el dinero, no les importa que dañen su auto, le da. Y envía al Mashiach, su hijo, el Mesías. Este mecánico es de la empresa, es más, este mecánico es el hijo del dueño de Mercedes-Benz, del fundador de Mercedes-Benz, del que creó ese auto, esa camioneta. Sabe todo con respecto a eso. Vio cómo su papá construía esa camioneta, cómo la diseñó, cómo funciona, entiende todo. Es su hijo, lo sabe todo. ¿Y de dónde viene ese hijo? De Mercedes-Benz. ¿De dónde viene esa camioneta? Asimismo hace el Eterno, nos envía no a un profeta común y corriente. Miren, esta capacidad no la tiene Irmiyahu, no la tiene Isayahu, no la tiene ningún otro profeta, sino él. El más grande de los profetas, el profeta encargado de guiar nuestras almas. Los demás profetas, la función es exhortar. Pero si tú te das cuenta, el profeta es escogido por Elohim. El profeta único se llama el Mashiach. Porque él no solamente exhorta, sino él te explica cada misvá, te lleva a entender la misvá, te lleva al Padre. Tiene una función especial de cuidar, guiar y encaminar tu alma a estas instrucciones. Así como ese mecánico llega y dice, bueno, don fulanito, a ver, mire, a mí me mandaron como parte de la garantía de su camioneta para que no la dañe. Yo voy a ser su mecánico de cabecera. Cuando tenga usted un problema, cuando quiera algo, aquí estoy al lado. Llámeme, márqueme, estoy aquí a la vuelta. Es al único autorizado. Él pertenece a la compañía. Tiene su credencial. Entonces, si viene otro ahí, señor, mire, es que vengo a ofrecerle mi servicio. Yo soy mecánico, yo estudié por correspondencia en el SENA. Y mire, pues sé algo le cacharreo a los motores. Si usted le llega a pasar algo a su carro, yo le dejo un precio barato. No pagues un precio barato porque te puede salir un precio muy caro. Asimismo, la Torá son instrucciones divinas. Las palabras de ningún hombre, ni las mías, ni las de ningún siervo, ni las de ningún profeta, ni de ningún líder espiritual, nada, no son palabras divinas. Nadie puede hacer esa función que hace el Mashiach. O sea, y lo voy a resumir un poco más, ¿de dónde vienen estas instrucciones divinas? ¿Qué es lo único que podemos recibir? Porque vamos para los cielos, ¿no? Queremos ir para allá, solamente podemos recibir unas instrucciones que vengan de los cielos. ¿De dónde vienen? De los cielos, de Elohim. Él mismo con su dedo las escribió en tablas de piedra. ¿De dónde viene el Mashiach?
de los cielos, del mismísimo seno del Creador. Aquí le está dando la autoridad. Es el único al cual debemos oír. Y quiero que miremos una parte específica que habla en esta parte. Dice, en cambio, el Eterno tu Elohim hará surgir para ti un profeta entre tus hermanos. A él sí le escucharás. ¿Qué es implícito? Sí le escucharás. A él sí le escucharás. A los demás no les escucharás. Implícitamente nos está diciendo, no escuchen a los demás que se las vienen a dar de profetas. Y esto viene en todas las generaciones. Ustedes no saben cuántas hombres, seres humanos se levantaron como profetas o se levantaron como eruditos a ponerle y a quitarle a estas benditas instrucciones de los cielos. Y por eso es que tenemos estos grandes líos de estas dos grandes religiones. Entonces vamos a hacer un resumen. Bekitsur, ¿de dónde viene tu alma? ¿De dónde viene mi alma? Del Creador de los cielos. ¿A dónde debemos retornar? Al Creador, a los cielos. ¿Cómo retornar? ¿Cómo encontrar las instrucciones, el camino? ¿Dónde saber cómo comportarnos para poder retornar? A través de un manual. Pero ese manual, ¿de dónde debe venir? ¿De Júpiter? ¿De Venus? ¿De algún hombre aquí que diga que está inspirado? Y no, también debe provenir del Creador de los cielos. ¿Dónde están esas instrucciones? En la Torá, que son las instrucciones que fueron escritas con el dedo de Elohim en tablas de piedra. Y lo que no entienda, ¿a quién le pregunto? Pero es que no hay quien me guíe. ¿A dónde voy? ¿Al canal de Torajay? No. A mí no me metan en ese lío. Entonces, ¿a quién voy? Ya sé, al canal 135 de no sé. No, ni se te ocurra. Ya sé a que. No. Tienes a quién ir. Tienes tu guía espiritual. Tienes aquel que lo que no entiendas, él te lo va a mostrar, te va a guiar. Es más, sus enseñanzas las tienes que estudiar todos los días. ¿Y cómo se llama? Se llama Yeshua HaMashiach, porque él sabe de dónde viene. Viene del Eterno, viene de Hashamayim, y es el único que tiene la autorización para a él sí le escucharás. Entonces, si nosotros cerráramos aquí la explicación, vemos que todo es tan sencillo. Nuestras almas, ¿de dónde vienen? De los cielos, del Creador. ¿A dónde deben retornar? A los cielos, al Creador. Necesitamos entonces unas instrucciones que vengan ¿de dónde? De los cielos, del Creador. Y alguien que nos guíe, ese de dónde venir, de los cielos, del Creador. ¿Quiénes son? La Torá y el Mashiach. Son las únicas instrucciones y el único guía para que podamos volver al Creador. Si tú pones cualquier otra instrucción o cualquier otro guía, vas a estropear tu hombre espiritual y muy factiblemente vas a tener que pasar por la gran tribulación, por grandes problemas espirituales, y vas a poner en riesgo la salvación de tu alma y el retorno al lugar a donde debes retornar, a casa. ¿A dónde es tu casa? ¿De dónde perteneces? ¿De dónde saliste? A los cielos, a tu Creador. Porque está prohibido por esas instrucciones del cielo escuchar a otro que no sea Yeshua. Y escuchar otra instrucción que no sea la santa bendita Torá del Padre. Y está prohibido añadirle y quitarle. Pero eso al hombre poco o nada le ha importado. Hasta ahí estamos, amados. Hasta ahí todo parece magnífico. Súper sencillo, ¿cierto? Por eso Yeshua nos enseña. ¿Quién es Yeshua? El Mashiach, del que estaba hablando esta profecía. Si no os hiciereis como niños, no podréis entrar en el reino de mi Padre.
Porque es que las instrucciones del reino de los cielos, del Malchut HaShamayim, son muy sencillas. Para que las entendamos, las debe poder entender hasta un niño de 5, 4 años. ¿A ustedes no les ha pasado que llevan el carro al mecánico y como el mecánico sabe que tú eres un total ignorante en mecánica, se te desconectó un bombillo, él va, mira, se da cuenta que es el bombillo que se desconectó y tú le dices, afanado, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y te dice, uy, no. No. Mejor dicho, wow, esto le va a salir muy costoso. ¿Pero qué? Dígame. No. Eso es el circuito interno del alternador de la bujía de la cotopla del cuchuflí. ¡Ah! ¿Verdad? Terrible. Y eso, no, toca desmontarle el motor. Y hace lo que quiere contigo. Y pagas un precio muy alto. ¿Por qué? Por un bombillo que se fundió. Así mismo pasa en lo espiritual. Los intérpretes, que ahora vamos a empezar a hablar de ellos, vamos a empezar a hablar de los falsificadores, de los usurpadores. Porque realmente lo que uno debe hacer es leer las instrucciones, entenderlas y ponerlas en práctica. Leer las enseñanzas de Mashiach, entenderlas y ponerlas en práctica. Cuando eres alguien que es usado como auxiliar o como siervo del Eterno, ¿qué es lo único que tienes que hacer? Leer las enseñanzas, enseñarlas y decirle a la gente, póngales en práctica. En mi caso, ni siquiera yo me atrevo a ponerme a enseñarlas. Yo les digo a ustedes, vayan y léanlas. Ustedes pueden ver el récord de todos estos años que llevo administrando para el Eterno este canal. Y él es muy celoso y yo me guardo muchísimo. Muchas veces a mí me propusieron abrir y levantar keilot virtuales. No. Dirigir keilot o abrir congregación. No, haz de Shalom, el Eterno me guarde. Yo no me metería en eso, pero ni loco. Yo no quiero un juicio de esos. Ni siquiera me atrevo a darles enseñanzas. No, les digo a ustedes siempre, ustedes se van a dar cuenta que yo simplemente exhorto, alerto. Vayan a la Torá. ¿Qué dice la Torá? Lo que diga la Torá, hazlo. ¿No lo entiendes? Ve a las palabras de Mashiach. ¿Qué te dice Mashiach? Lo que te diga Mashiach, ve y hazlo. Mi función es hacerle publicidad a este manual y a su guía, a él sí de venir. A mí ni se les ocurra porque yo soy otro humano. No puedo yo dirigir mi propia vida. ¿A quiénes creen que ustedes que yo voy para dirigir mi vida espiritual? Y la de mi esposa, la de mi hogar. ¿Por qué creen que el Eterno Baruch Hashem por su misericordia no me ha permitido caer en ninguna de las mentiras de los hombres? Porque voy siempre a ese manual, la Torá, y a ese guía espiritual, nuestro amado Mashiach. Por eso Él es nuestro maestro, nuestro rabí. Por eso Él es nuestro pastor. Él pastorea mi vida en base a las enseñanzas de su Padre. Enseñanza que yo no entienda, voy y le pregunto a Él. Y sus enseñanzas me llevan siempre al manual y me guían. Pero no se les ocurra. Por eso yo nunca, no sería capaz, no puedo guiar mi propia vida. Yo a la gente le digo, está la Torá. Por eso una consejería conmigo, la verdad, es decepcionante. Amado, ¿qué hago? Haz tefilá, lo que el Eterno te diga. ¿Y cómo sé qué me dice el Eterno? Pues lee la Torá y lo que esté escrito ahí. No logro. Bueno, ve a tu Mashiach, que es el mismo mío, a nuestro pastor y pregúntale lo que él te diga, lo que él te guíe. Hasta este punto todo sería perfecto. Venimos de los cielos, queremos retornar a los cielos, tenemos el manual, santo bendito sea Baruch Hashem, el manual de retorno, el mapa de retorno y de instrucciones para funcionar y para no perdernos en ese camino. Y tenemos al mecánico.
tenemos al guía, tenemos a alguien que puede dirigir nuestras vidas, Baruch Hashem. Hasta ahí todo está perfecto. ¿Cuándo empiezan los problemas? Cuando vienen los usurpadores, cuando vienen los que quieren ser guías de nuestras almas, los que quieren meter mano en estas instrucciones o mano en las palabras que habló Mashiach. Los intérpretes, ¿se acuerdan lo que decía Yeshua? Lo que dice, ¡ay de vosotros, intérpretes de la ley! Lo primero que hace ese mecánico es llegar y cantarle la tabla a todos esos mecánicos de barrio que están haciendo que esa pobre gente que tienen esos carros los estén dañando con esas cosas, esos remedios caseros que les están enseñando para que dañen sus motores y sus autos. Eso hace Yeshua, le dice, no, ustedes son personas que cogen una instrucción y la enseñan de una forma distorsionada, distorsionan las instrucciones. Y vamos a hablar de esos grandes intérpretes que tanto daño nos han hecho. Y ahí es donde voy al punto de las dos religiones que se formaron. De tantos intérpretes se formó una religión llamada judaísmo. Yo les hago una pregunta, se lo suplico, por favor, muéstrenme en la Torá donde Elohim descendió en el monte Sinaí y dijo, y les entrego la Torá y funden una religión y le pondrán por nombre judaísmo. No la encuentran. Y muéstrenme en las palabras de Yeshua donde él haya dicho, bueno, y hágame el favor y vaya y funden una religión, un ismo llamado cristianismo. No lo encuentran. Lo creamos, lo inventamos los hombres, plagiando el manual de instrucciones del cielo y plagiando las palabras del único guía verdadero, el profeta prometido, el Mesías. Y así ha surgido, amados. Y eso es lo que hace tanto daño. Y eso es lo que ha separado tanto a judíos y a gentiles, a judíos y a no judíos. Llamémoslo hebreos, a los hebreos y a los no hebreos. Esas enseñanzas han hecho tanto daño. Y los hombres siguen creyendo en esos falsos mecánicos. Entonces tienen un problema en su vida. Mire, es que está echando humo verde la camioneta. Está que le cae el motor. El sistema eléctrico no le funciona. Pero usted está siguiendo las instrucciones del manual de Mercedes-Benz. No, yo hago todo lo que me dice don vecino que sabe algo de mecánica. Ah, bueno. Entonces, ¿qué quiere? ¿Por qué las vidas espirituales de la mayoría de seres humanos sobre la tierra está desviada? Están confundidos. Miren esa cantidad de pseudoprofetas que se están levantando hoy en día que no saben ni dónde están parados, profetizando cosas y diciendo, pasado mañana va a suceder esto, no sucede nada. Inventando doctrinas, añadiendo cada vez más, quitando cada vez más. Muchísima gente negando a Yeshua. ¿Por qué? Por no ceñirse a esos dos puntos tan sencillos, la Torá y el Mashiach. Bueno, hasta acá todo perfecto, pero entramos en el punto crítico donde todo se daña, toda la historia se daña, todo se descompone, y es en lo que estamos viviendo, y lo que va a hacer que muchas almas se pierdan. Es en serio. ¿Y saben qué es? Los libros añadidos de enseñanzas de aquellos hombres eruditos, líderes espirituales, que los hombres han puesto sobre ellos en pedestales y los han idolatrado. Voy al punto. En el judaísmo, todo lo que tiene que ver con Talmud y Zohar y libros anexos, o sea, no cabrían en un edificio de 10 pisos todos los libros
de líderes espirituales levantados en pedestales que son idolatrados por mi amado y precioso pueblo al cual pertenezco, de los cuales los más fuertes son el Talmud y el Zohar, lastimosamente, que son homólogos a todo lo que son las cartas adicionales a las palabras de Yeshua. No hablo solamente de las cartas del famoso y conocido Rav Shaul, sino a toda carta adicional. Amados, una pregunta. Vamos a tocar el punto. Y con todo respeto, pero como dije en un audio, en un video anterior, yo prefiero herir la susceptibilidad de aquellos que han levantado en idolatría, en pedestales a estos hombres, pero mostrarles la verdad y que sus almas no me sean demandadas de mí por callar, que callarme y dejar que sus almas se pierdan. El que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga ojos para ver, vea. Y tome una decisión. Entonces vamos al punto. Cuando el Eterno nos entrega unas instrucciones en el monte Sinaí, y cuando nos entrega a su Hijo el Mesías Yeshua, es para que las entendamos y las pongamos por obra y las obedezcamos. Y es más, nos promete a través de los profetas el Ruach HaKodesh. Ezequiel 36:27. Pondré mi espíritu entre vosotros y haré que anden en mis estatutos, decretos y mandamientos, y los pongan por obra. Adicionalmente nos promete el Ruach HaKodesh. Entonces tenemos: ¿de dónde venimos? De los cielos. ¿A dónde vamos? A los cielos. ¿Qué nos dio para volver? Las instrucciones y el guía y el Ruach HaKodesh. La Torah viene de los cielos, el Mashiach viene de los cielos y el Ruach HaKodesh viene de él. O sea, él mismo viene, su Ruach viene y nos guía. Pero todos estos hombres que hemos levantado en idolatría, tanto de este lado como de allá, todas las cartas que se le han añadido al canon cristiano, ¿de dónde vienen? De hombres, de hombres. Las cartas de Pablo o de Rav Shaul, como le quieras decir, las cartas de Tito, de Juan, de Pedro, todo de hombres. Pregunta: ¿en qué parte? Acá está la profecía sobre Mashiach. No sé si es que yo me comí algún pedazo. Voy a leerla otra vez. De pronto fue que yo me comí un pedazo. Voy a leer, a ver. Voy a leer desde antes. No sea de pronto que esté haciendo como los comúnmente hacen los intérpretes, caer en ese error de intérprete y me estoy comiendo algo, estoy sacando un texto fuera de contexto para volverlo un pretexto. Leamos desde el 9. Cuando hayas entrado en la tierra que te da el Eterno tu Elohim, no tratarás de hacer las abominaciones de esos pueblos, no se hallará nadie entre vosotros que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, o que se dedique a la adivinación, o la magia, o la hechicería, o a los muertos, pues todas esas cosas son abominaciones para el Eterno, y precisamente por ellas el Eterno tu Elohim desposea a esos pueblos ante ti. Tú, en cambio, oh Israel, serás perfecto ante el Eterno tu Elohim. Esos pueblos que conquistarás escuchan a magos y hechiceros y nigromantes, pero a ti el Eterno tu Elohim no te permite hacerlo. En cambio, el Eterno tu Elohim hará surgir para ti un profeta de entre tus hermanos, el Mesías Yeshua. A él escucharás conforme a lo que pediste al Eterno tu Elohim en Horeb, el monte Sinaí, el día de la gran asamblea, diciendo que no vuelva yo a oír la voz del Eterno mi Elohim y no vea más este fuego grande, no sea que muera. Y entonces me dijo el Eterno:
Han hablado bien. Haré surgir para ellos un profeta, el Mashiach Yeshua, de entre tus hermanos como tú. Pondré mis palabras en su boca y él le dirá todo lo que yo le ordene. Ocurrirá que le pediré cuentas a quien no escuche las palabras que el profeta dirá en mi nombre. Pero el profeta que se atreva en decir en mi nombre alguna palabra que yo no le haya ordenado decir o que hable en el nombre de otros dioses ha de morir. Bueno, hasta acá yo no encuentro que él diga que va a enviar a ningún otro aparte de su hijo. En esta parte yo no encuentro que él diga que levantará a Pablo de Tarso o que levantará a Rambán de nuestro lado o que levantará a Tito o a Filemón o a Judas o a Pedro o a Juan. No. Ni a Shimon Bar Yochai, ni a Onkelos, ni a Rashi, ni a cualquiera que tú digas, no. Habla solamente del Mashiach. Entonces, las palabras de todos estos hombres, ¿qué son? Son interpretaciones de hombres. No vienen de los cielos, entiéndalo, no vienen de los cielos. Así todos nos queramos poner bajo una misma cobija. ¿Cuál es la cobija? ¿Cuál es el gancho del vendedor que usa para venderte este producto fabuloso? Son inspiradas por Dios. ¡Wow! No. Con esa mentira a otro tonto. Yo recibí un manual y ese manual viene completo. Olvídate, gracias. Y es más, si no me es suficiente el manual y no logro entender algo, tengo el guía. El guía es el Mashiach, es mi pastor. Gracias. Con ese hueso a otro perro, dicen por ahí. Con esa mentira a otro tonto. Con esa nos disfrazamos todos. Con esa, yo me hubiera hecho rico aquí en Israel. Tendría que ir a virtuales y les estaría, mejor dicho, negocio el que hubiera montado. Inspirado por Dios, inspirado por Dios, inspirado por Dios. Y ustedes saben cuántos libros inspirados por Dios. Es más, le ponemos apellido propio. Ruach HaKodesh. Inspirado por el Ruach HaKodesh. Si ustedes vinieran aquí a Israel, a la Yeshivot, a Mea Shearim, a las librerías de Mea Shearim, ustedes verían metros y metros de estanterías con libros inspirados por el Ruach HaKodesh. Y que hablan unas cosas. Yo me estuve preparando, yo quería ser rabino, amados. Estudié Talmud, pero cuando estaba estudiando Talmud y yo decía, bueno, estoy en la panacea, estoy con los sabios de mi pueblo acá. Y me di cuenta de las enseñanzas que hacía. Yo decía, no, olvídese, esta vaina, esto no es inspirado por ningún Ruach HaKodesh. Esto es interpretación de hombres que nos quieren vender a precio de inspiración de Ruach HaKodesh. Así mismo son todos los hombres. Y otra cosa, si al Eterno le quedó mal las instrucciones, entonces estamos mal. Y es un peligro tremendo, entonces. Si este personaje que tiene su camioneta y le dan las instrucciones para su camioneta y luego le llega un vendedor, vean, es que le tengo el complemento para las instrucciones de su camioneta. Y al otro día lo visita otro y le dice, sí, pero es que le tengo el complemento para las instrucciones de su camioneta. Y llega otro y le dice, mire, es que le tengo la última versión del último complemento. Queda con un poco de libros. Alguno es un farsante, alguno está montando cuento. Elohim, el Eterno, no necesita nada más que su bendita Torah y a su Mashiach para guiarte. Nada más, Nekudá, Zeo, punto, no más, es que es así de sencillo. Pero ¿sabes cuál es la palabra clave de los buenos vendedores espirituales que mercadean con tus almas y con la teología te llevan a confusión? No, sino que hay más. Hay más. Es que las enseñanzas del Mashiach son muy profundas. Entonces Elohim tuvo que traer un escogido para que interpretara sus enseñanzas y nos las explicara. Rav Shaul.
y lo montan en un pedestal y lo hacen ídolo de ustedes. Y el cristianismo ni siquiera se debería llamar cristianismo, porque no hablan de Cristo, no hablan de Yeshua, no hablan de Mashiach, se debería llamar paulismo. Y lo mismo, el judaísmo no se debería llamar judaísmo, se debería llamar Shimon Bar Yojismo o rambanismo. Porque lo mismo, entonces nosotros también tenemos historias como las de Shaul de Tarso, Pablo de Tarso, o Pablo de yo no sé dónde, porque nunca se ha visto en Tarso que hayan descubierto un vestigio arqueológico de que allí nació un bebé y le pusieron Pablo, Shaul. Nada, no hay ni un solo vestigio arqueológico de que ese personaje con el cual el Vaticano nos vendió, la apología nos vendió la gran farsa de que la ley ya había sido abolida, haya existido en algún momento o haya sido real. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros tenemos aquí la historia de un gran tzadik. Es más, todos los años, el día 33 de la cuenta del Omer, cuando coincidencialmente murieron 24,000 de los Talmidim, porque habrá sido Shimon Bar Yochai, en la persecución, dicen que él se escondió en una cueva por 13 años y que allí le fue revelada la Torá, las interpretaciones profundas de la Torá, para que saliera y las diera al mundo judío. Y ni siquiera, y escribió supuestamente, le adjudican un libro llamado el Zohar, cuando muchas veces ni siquiera está comprobado que este personaje lo haya escrito. No está comprobado. Y ese libro lo estudian todos los rabinos, igual que las cartas de Pablo lo estudian todos los pastores, los líderes espirituales cristianos y mesiánicos, la mayoría. Y creen que son inspirados por el Ruach HaKodesh. Oye, ¿en qué parte aquí la Torá tiene una profecía de que el Eterno a través del Ruach HaKodesh inspiraría añadiduras para su Torá? O añadiduras para las palabras del profeta, de su hijo el Mesías. Ustedes saben que estos libros interpretativos del judaísmo, de las enseñanzas espirituales de los hombres que han levantado como autoridad máxima y absoluta sobre su vida, de mi amado pueblo, esas enseñanzas son las que, por ejemplo, enseñan que nosotros como judíos hagamos lo que hagamos, pequemos lo que pequemos, siempre vamos a tener, y tomando un texto de la Torá que dice que el pueblo de Israel dice, Am Israel es lo Helech Baolam Haba, dice, el pueblo de Israel tiene parte en el mundo venidero. Entonces de ahí lo toman, lo malinterpretan y dicen que somos el pueblo escogido y que como pueblo escogido podemos pecar, igual si morimos en pecado no importa, no necesitamos un salvador. Por eso es que a ti se te va a hacer muy difícil evangelizar, hablarle del Mashiach a un judío común y corriente, porque él te va a decir, yo no necesito salvador, porque yo soy Am Israel, tengo lugar en el mundo venidero. ¿Y qué se enseña? Que el judío cuando muere, y por eso es que en la tradición se hace Kadish durante un año por un muerto, solamente un año. ¿Por qué? Porque durante ese año se habla de que esos rezos del Kadish van a ayudar a que esa alma que cae en una especie de purgatorio, se habla, se enseña de que el alma de un judío llega a un lugar especial. Él no llega donde todas las almas, llega a un lugar especial, y en ese lugar especial por un año purga sus penas y luego Olam Haba. ¿Cómo les parece? Excelente, igual que la fábula de Pablo, todas las fábulas que Pablo les monta a ustedes como creyentes cristianos o mesiánicos, de que ya no tienen que cumplir la ley y que ahora solamente creyendo en el Corbán de Yeshua ya ¡fumfa! Se esfumó la ley, ya ustedes tienen tarjeta dorada para poder pecar, simplemente dicen Yeshua y son salvos. Exactamente igual.
Entonces, si se dan cuenta el daño tan grande que esos hombres, ¿dónde son los hombres? ¿De dónde son los hombres? ¿De los cielos? ¿De Ashamay? No, de la tierra. Esos terrícolas inventaron, interpretaron, tomaron textos, interpretaron, pusieron estas enseñanzas, los levantaron en pedestales, los idolatraron y los tomaron como enseñanzas divinas. Haz de Shalom. Y las siguen hasta el día de hoy. Por eso ustedes se van a frustrar la mayoría de veces, si no es porque el Eterno tiene misericordia. Yo no necesito ningún salvador como judío. ¿Por qué? Porque tengo parte en el mundo venidero. Y a mí, los sabios de mi pueblo nos enseñan que puedes morir en pecado y simplemente un año purgas tus penas y Olam Haba, olímpico. Y entonces, ¿para qué cumples mis votos? No, si quieres ser bueno acá, no más, para eso. No hay la obligación de cumplir mis votos para tener la vida eterna para un judío conforme a esas pseudo enseñanzas de esos sabios. Hay otra enseñanza también que los toca a ustedes. Dice, los judíos tenemos un alma especial. Los goy no tienen alma. Eso enseña. Ustedes no tienen un alma como la de nosotros. Por eso un judío que sigue estas enseñanzas, un judío que no le ha sido quitado ese velo por el Mashiach, siempre va a ver a los que no son judíos como almas de segunda clase. Ellos no tienen un alma. No tienen alma como nosotros. Tienen espíritu, pero no tienen alma como nosotros. El único que tiene alma es el judío. Por eso cuando a ustedes que tontitamente hacen giur y ponen a creer todo lo que les digan, cuando terminan el giur les dicen, entonces van a hacer tevilá, se sumergen al agua y cuando ustedes salen reciben un alma. Ahí sí ya se les pone un alma, ya entran a volverse judíos, porque los goy no tienen alma. Enseñanzas de esos libros de hombres. Aquí tenemos el Talmud, tenemos la Mishnah, tenemos el Shulchan Aruch, tenemos el Zohar, tenemos muchísimos libros. Son como los más de renombre, pero hay muchísimos libros, muchísimos. Las dos grandes líneas que se mueven aquí, tenemos el Tania y tenemos se me olvida cómo es el Likutei Moharan. Así como ustedes también tienen un Talmud, el Talmud de Pablo de Tarso. Y así como aquí se idolatran esas enseñanzas, ustedes también idolatran esas enseñanzas de hombres. ¿Y dónde está eso en la Torá? Muéstrame en la Torá donde fue profetizado sobre Pablo de Tarso. Y lo idolatran e invalidan enseñanzas de Yeshua por seguir enseñanzas de Pablo de Tarso. Igual que acá se invalidan enseñanzas de la Torá por seguir enseñanzas del Talmud. Eso todos lo sabemos. Es más, hay enseñanzas del Talmud que dice: la Torá, después de que vino de los cielos y fue entregada al hombre, le fue dada autoridad al hombre para, si es necesario, repararla, recomponerla, adicionarle, quitarle. Y si en algún momento se tiene que escoger, se escoge primeramente lo que diga el Talmud. Cosas así. Asimismo, la Torá da mandamientos. Al octavo día todo hombre se circuncidará, todo varón. Pero supuestamente ustedes dicen que Pablo de Tarso dijo que no, que ya no. ¿Dónde dice eso la Torá? ¿Dónde Mashiach dice eso? ¿Saben qué dice Mashiach? Dice, ni una tilde ni una jota de la Torá pasará hasta cuando todo se cumpla. Dice, no ha venido para abrogar la Torá, él no vino para cambiar absolutamente nada el manual de su padre, vino para explicarlo, para enseñarlo y para decir que sigue con validez. Entonces, ¿cuál es el problema profundo? Que estás siguiendo e idolatrando hombres que no vienen de los cielos.
que se han escudado bajo el eslogan de inspirados por el Espíritu de Elohim. Inspirado por el Espíritu de Elohim, tú puedes encontrar cualquier cantidad, montañas de libros que te van a desviar. Y pasa lo mismo. Escuché algo de que hubo personas que se ofendieron. Oye, igual como cuando tú coges a un católico y le dices, oiga, la Virgen María no es la mamá de Dios. ¿Cómo? Blasfemo, hereje. ¿Cómo se te ocurre hablar mal de la Santísima Virgen? Dios te perdone, te van a excomulgar. Yo ya estoy excomulgado de la Iglesia Católica, excomulgado del cristianismo y excomulgado del judaísmo. Así que, ¿de dónde más me pueden excomulgar? ¿Por qué? Por hablarles la verdad. Y siempre sabrán que hubo atalaya desde Israel, diciéndoles que vuestras almas vienen de Ashamay, no vienen del Vaticano, no vienen de Jerusalén, vienen de Ashamay. Y allá deben volver de tu Creador, y que las únicas instrucciones verdaderas que no te van a confundir ni van a hacer que pierdas el rumbo de regreso a casa son la santa y divina Torá, que el Eterno escribió con su dedo en tablas de piedra y que se las entregó a un líder llamado Moshe y que encargó a un profeta que habría de venir. Y vino el Mashiach, su hijo, el Mesías Yeshua, para amonestarnos a retornar a ellas, para decirnos que no había abolido la ley de su padre, su Torá, y que se debe seguir cumpliendo. Y también nos enseña que si nuestra obediencia a esa ley no es mayor que la de los religiosos del pueblo judío, no podremos heredar la vida eterna, el reino de los cielos de su Padre. Amados, más claro no se los puedo decir. ¿En qué parte dice que la Virgen ascendió a los cielos, que la Virgen no tuvo más hijos, que la Virgen es intercesora entre los hombres y Elohim, que la Virgen es la madre de Dios, que la Virgen... Pero por tradición, los que nacen católicos en pueblos, en países católicos y nacieron en una familia católica, aprenden a tenerle temor a la Virgen, y reverencia, y a creer que es divina. No, amados. Y a rezarle a ella, y a seguir sus enseñanzas. Lo mismo, por tradición, nosotros como judíos, aquí puedes coger hasta el judío más laico, tú te los puedes encontrar en playas, en lugares de perdición, en Las Vegas, en Nueva York, en Miami, totalmente descarriados, pero convencidos de que hagan lo que hagan, van a heredar la vida eterna, porque son judíos y son el pueblo escogido, somos el pueblo escogido, a nosotros no nos importa. Y siempre vas a estar mirando a los goyim como, ustedes no tienen alma, nosotros tenemos alma porque somos judíos. Por las enseñanzas y las tradiciones, así sean laicos. Mucho más si eres religioso. Por eso tanta briega y tanto problema para entrar a una sinagoga y para hacer una conversión. Por eso se las ponen tan difíciles a ustedes afuera para hacer una conversión o entrar a una sinagoga. Por esas enseñanzas que no están en la Torá, no están. La Torá dice una misma ley para el judío, para Israel, como para el extranjero. Una misma ley. No hace una división. La división la hicieron las enseñanzas de hombres. La división es la de decir, miren, nosotros, los de afuera no pueden entrar. La Torá no lo hizo esos libros. Esos sabios que colocamos en pedestales y que se idolatraron. Y lo mismo del otro lado. Lo que te dice que tú no tienes que obedecer este manual, estas instrucciones, que no tienes que guardar los mandamientos de Elohim, que ya no necesitas, que eres salvo simplemente con decir Yeshua, con decir Jesucristo y listo, ya eres salvo, no viene de los cielos. No vienen las instrucciones, no lo dice el Mesías. Lo dice un personaje
que no se sabe si fue real o no, pero que fue creado por el Vaticano, por los papas, fue creado ahí. Qué simpático que antiguamente desde Lutero nadie conocía la Biblia, nadie, ¿cómo saber? Pero le da precisamente por un ex monje del Vaticano traducir no sino imprimir por primera vez y empezar a leer y aparece ahí la famosa historia de este Saúl de Tarso. Y todos la creen y por tradición la has creído. ¿Y qué es el cristianismo? El cristianismo no es más que otra rama del catolicismo. Vienen de ahí, vienen con esa tradición y se les enseñó a ustedes como cristianos y que es el mesianismo, otra rama del cristianismo. Pero gracias al Eterno, Él está despertando almas y están entendiendo que no es ser cristiano, no es ser católico, no es ser judío, no es ser mesiánico. Es nacer de nuevo, amados, y llenarse del Ruach HaKodesh y aceptar las instrucciones. El Eterno no envió una religión en el monte Sinaí, no nos entregó una religión, no nos entregó montañas de libros y de intérpretes para que nos confundamos y seamos engañados. Él entregó su manual, sus instrucciones, su Santa Torah, escritos con su dedo en tablas de piedra por medio de un personaje llamado Moshe, y envió a su hijo el Mashiach para rogarnos que retornemos a ese manual a través del cual podemos entender hacia dónde debemos volver, entender el camino de regreso a casa y apartarnos de pecado. Por eso este canal siempre, su función ha sido exhortarte a que no te dejes engañar. En ninguna parte quedó escrito en la Torá o profetizó alguno de sus profetas de verdad, porque hay profetas de mentira toda la vida ha habido y ahorita más, están en cosecha. Ni sus profetas de verdad, ni su Torá profetizó sobre otro libro fuera de la Torá o sobre otro Mashiach, y Mashiach solamente hay uno. Si Rambam es el Mashiach, entonces síganle. Pero cuando venga la gran tribulación, clámenle a Rambam. Si Rashi es el Mashiach, entonces síganle. Pero cuando venga la gran tribulación, clámenle a Rashi. Si Simón Bar Yochai es el Mashiach, entonces síganle. Pero cuando venga la gran tribulación, si ellos no le contestan, ¿qué van a hacer? Si Saúl de Tarso es el Mashiach, si Timoteo es el Mashiach, si Pedro es el Mashiach, entonces cuando venga la tribulación, clámale. Pero si no te contesta, te vas a acordar de este video y te vas a acordar que Atalaya de Israel te habló de parte del Eterno para decirte: vuélvete a mí, hijo mío, a mí, no a los hombres. Yo desde Israel no te puedo guiar de retorno a casa. Yo desde Israel, como simple humano, imperfecto y pecador, gracias al Eterno redimido por la sangre de su Hijo, pero humano y pecador, no puedo guiar tu alma, no puedo guiar la mía ni siquiera. No te puedo mostrar el camino, ni te puedo enseñar a cómo funcionar para que no te pierdas en el camino. Solamente su Torá que Él dio en el monte Sinaí. Y el único que te puede guiar tu alma es el Mashiach, Yeshua, el profeta prometido, aquel que guía mi alma y aquel al cual yo invito a todos ustedes a que le busquen para que guíen sus almas al manual de su Padre, a las instrucciones. Solamente ellos dos
te pueden llevar de regreso a casa. Ningún hombre, ni yo, ni Pablo, ni Rambam, ni el ungido de ungidos, nadie más, de ninguno de ellos habla la Torá, solamente del profeta, su hijo, el Mesías. Yo no soy Mesías, no soy el Mesías. Pablo no es el Mesías. El Rambam no es el Mesías. Shimon Bar Yochai no es el Mesías. Rashi no es el Mesías. Timoteo no es el Mesías. Santiago no es el Mesías. ¿Por qué los seguís a ellos entonces? ¿No sabéis que podéis perder vuestras almas por andar en enseñanzas que no son del cielo, amados? ¿Que no son Torah? Y hay un punto. Los libros de historiadores antiguos, como en el Talmud hay libros históricos y grandes historiadores como Flavio Josefo, que fue un judío que se convirtió a Roma y fue usado como historiador, hablan históricamente. Históricamente podemos comprobar, se puede comprobar la existencia de un personaje llamado Yeshua, que trajo un sismo, trajo un zarandeo, cambios, movió. Es más, hoy en día la fecha tradicional normal del mundo habla de antes de y después de la aparición de él. Aún por más de que la mayoría de mi pueblo lo niega, dentro de nuestros textos se habla de la era común y la era no común. O sea, se tiene en cuenta la venida del nacimiento, la aparición de ese personaje, de Yeshua como personaje. Aún no niegan que ese personaje haya existido. Y no niegan ciertos otros personajes. Por ejemplo, en el Talmud aparece y habla sobre la madre de Yeshua. Habla cosas feas, lógicamente, para denigrarla, lógico. Habla de ella y habla de varios talmidim de él. Pero si este tal Shaul de Tarso, como está escrito, quien lo haya escrito no sabemos, porque no puedes comprobarlo, nunca podrás comprobarlo, porque muy factiblemente es un libro hecho por el Vaticano para engañarte, para engañar, para poner una brecha entre el pueblo de Israel y las naciones, para poder justificar las cruzadas, que es relativamente nuevo, amados. Pero todos creen en él como si hubiera sido entregado en el monte Sinaí. Él dice: judío de judíos, fariseo de fariseos. Si hubiera sido tan importante, si de verdad él hubiera sido delegado por el Sanedrín, por la gran asamblea, por la cúpula de los religiosos del tiempo de Mashiach para perseguir y matar y todo esto, ¿por qué no aparece en nuestros libros históricos que aparecen en el Talmud? No aparece, no habla de ningún Shaul de Tarso. Aparecería, así como hablan súper mal de Mashiach y aparece sobre Mashiach y aparece sobre varios talmidim de él y sobre Miriam, su madre. Aparecería de él, dirían: ese traidor que se convirtió. No habla para nada ningún libro histórico. No encuentras de él tampoco en este historiador Flavio Josefo. No aparece. Y no hay ningún vestigio histórico, arqueológico, donde encontraron su casa allá en Tarso. Alguna escritura, algo. Mire, aquí está escrito que esta era la casa de Pablo de Tarso. No. Pero el mundo, como muchas cosas en su tiempo, en el tiempo del oscurantismo, se comió entero esa historia vaticana. Y lo empezaron a imprimir. Un monje, un ex monje vaticano, un ex monje católico,
antisemita. Empezaron a imprimir esa historia. Por eso Pablo es tan antisemita. Y se volvió popular. Y ustedes los cristianos, ustedes son una rama del catolicismo, amados. Lo único que hicieron fue quitar las estatuas y no más. Y ya no sujetarse al Papa. Pero el resto siguen las mismas tradiciones. E idolatran a ese personaje. Aún en las Eucaristías católicas son más cristianos que en las iglesias cristianas. En las Eucaristías católicas al menos hablan del Evangelio. Tú muchas veces vas a comunidades cristianas esperando a que te hablen del famoso Cristo que hablan ellos, del Mashiach. Y no, te hablan, bueno, amados, entonces, después de canciones muy bonitas, muy lindas, sí, abramos la Biblia, vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Cuál palabra de Elohim, amados? Blasfemia. Y ahí sí lo digo con toda autoridad, blasfemia. Vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a 1 de Corintios, a 2 de Mapitón. Es como si fuéramos a la sinagoga y bueno, vamos a leer la Torah. Baruch atah Hashem shenoten haTorah. Vamos a hablar los escritos de Maimónides. Vamos a abrir los escritos de Shimon Bar Yochai. Vamos a abrir los escritos de Rashi. Mapitón, eso no es Torah. Sería lo mismo. Gracias al Eterno en la sinagoga se lee Torah, al menos. Así en las yeshivot se estudia enseñanzas de hombres. No existe, amados. Muéstrame un vestigio arqueológico o histórico de algún lado. No lo hay. Todo por fe. Todo por fe. Existió. Te contaron esa historia y la creíste. Bueno, entonces también puedes creerla de acá. Y muchos la creen. Por eso hay mucho mesiánico que se mete en el judaísmo y termina negando a Yeshua, porque termina creyendo todas nuestras fábulas. Hay fábulas de lado y fábulas de lado. Y unas diciendo, aquí nos salvamos de una forma, y otras diciendo, aquí nos salvamos de otra. O sea, cada uno tiene un manual de cómo retornar a casa que dista mucho de lo que está acá en la Torah. Y este es el único manual, amado. Elohim no mandó auxiliares, mandó su Torah y su Mashiach, a nadie más. Pero se nos ha enseñado a temer tradicionalmente. Yo soy un hereje acá para los religiosos de mi pueblo. Un rabino, ni me saluda. Me excomulgan, yo creo que debe estar más excomulgado que quién sabe quién. ¿Por qué? Por decir que es idolatría seguir enseñanzas de hombres. Y ustedes también, los mesiánicos, los que siguen a Shaul, idólatras son. ¿Cómo quieren que les diga? Entonces, ¿cómo le decimos al hermanito, la hermanita, al ajo, al ajot, que todavía tiene una estatua de la Virgen y le sigue rezando? Ay, no lo vaya a ofender, oiga, no le vaya a decir que es un idólatra. Pues es un idólatra, si lo dice la Torah. La tiene como ídolo, bájale de ese pedestal. El día que tú compruebes que existió Pablo, me mandas esa información. Y así existiera, así hubiera existido. Aquí nos ordena creer solamente en uno. A él sí le escucharás. Porque cada uno de nosotros va a ser juzgado por las palabras de esta Torah y las palabras de Yeshua. Cuando estés delante de Elohim, Él te va a decir, ¿qué hiciste con mi Torah y las palabras de mi hijo? ¿Obedeciste mis mandamientos? ¿Te circuncidaste? No. ¿Y por qué no? Si lo decía mi ley. No, porque es que Pablo dijo que no. Y va a haber un judío y le va a decir, ¿qué hiciste con mi Torah y las palabras de mi Mashiach? ¿Lo aceptaste a él como el sacrificio expiatorio por tus pecados? No. ¿Por qué? No, porque el Talmud decía que no. ¿Y a dónde se van a ir esos dos? Tanto el cristiano o mesiánico con el judío. Pero yo soy judío, yo no me puedo ir para el Gueinón porque soy judío. Disculpa. En algún momento yo en el monte Sinaí entregué judaísmo.
Pero yo no me puedo ir para el Geinón, para el infierno, porque soy cristiano, soy mesiánico. Un momento, ¿en qué momento yo entregué la religión cristiana o la religión mesiánica en el monte Sinaí? Yo en el monte Sinaí entregué solamente mi Torá para que la cumplan. La obediencia a sus mandamientos es su voluntad. La desobediencia a sus mandamientos se llama pecado. Y en pecado no podremos ver a Elohim. Pero tenemos a Yeshua para cubrir esos pecados y para que nos reargulla a volver a estas instrucciones que son las que nos llevan de regreso a casa. Y Él nos enseña y nos guía y nos dice: pidan el Espíritu de mi Padre. Y adicionalmente el Espíritu de su Padre, el Ruach HaKodesh, nos da el poder de andar en obediencia a esto y de no dejarnos engañar por ninguno de estos hombres que han sido levantados, hombres levantados por hombres en pedestales como guías espirituales y que han sido puestos en idolatría y que siguen sus enseñanzas, que los desvían de la verdad y del camino que os lleva a la vida eterna. ¿Quién es Shaul de Tarso? No lo sé, la Torá no habla de él ni los profetas, y a mí me fue ordenado creer y enseñar a creer en uno solo, en Yeshua el Mashiach, el único que puede cuidar y guiar tu alma. ¿Quién es Simón Bar Yochai? ¿Quién es Rambán? ¿Quiénes son Kelos? Por eso ustedes no me van a ver aquí a mí hablando de Gemara, de Talmud, de Mishnah, ni de Zohar, ni de Cábala, amados. Y no es porque no sepa o no haya conocido eso. Torá es lo que el Eterno me llamó a invitarles a ustedes a conocer y a seguir, porque allí está el camino para la salvación de tu alma. Entonces, amados, si os decís pueblo de Israel y estáis siguiendo a otros dirigentes, a otros guías que no sean el Mashiach, mire, Moshe estuvo en su tiempo para llevarnos a la Geulá física, a la tierra prometida física, pero luego quedó la profecía de enviar a su hijo y lo envió para llevarnos a la Geulá espiritual de retorno a casa donde pertenecemos. Si como judío tú sigues hombres, intérpretes de hombres, cuando venga el Eterno, ¿qué va a pasar? Y si sigues a Pablo de Tarso, amados, estás en adulterio espiritual, amados. Adúlteros espirituales, ¿qué les puedo decir, amados? ¿A ti a quién te enviaron? ¿Quién murió en un madero por ti? ¿Pablo de Tarso? Para que lo ames tanto, para que te ofendas tanto cuando te hablan de él. Es el ejemplo del hermanito que se ofende porque le dice uno: oye, deja a tu amante. Ay, pero no le digas sí, Yohanan. Dígale, doña fulanita, es que se puede ofender. No, es su amante y lo va a llevar al infierno. Porque el adulterio está prohibido, ¿no sabe que esa mujer está casada? ¿Y él también? Ay, no, yo amo a mi esposa, pero los fines de semana me la paso donde una amiga. Es que ella me da buenos consejos. Sigue con los buenos consejos de Shaul de Tarso y verás a ver dónde vas a terminar. Lo mismo tú, de mi pueblo. Sigue con los consejos del Zohar. Sigue creyendo que nosotros como judíos podemos hacer todos los pecados que queramos y un añito en el purgatorio para los judíos y tenemos Olam Haba. Sigue creyendo eso. Y ustedes sigan creyendo que no hay que cumplir la ley de Elohim. No, solamente tienen que decir la palabra mágica: Yeshua, y soy salvo. Sigan creyendo eso. Adúlteros, sois adúlteros. Decís que me amáis con vuestras palabras, pero vuestros corazones están lejos de mí. So, vino a cantar la tabla, Yeshua. Esa es la función de él y esa es mi función como atalaya suyo. Adúlteros, todo lo que no sea Torah y palabras de su hijo Yeshua, el profeta, se llama adulterio espiritual. Y te estás haciendo un daño tú mismo.
Cuando tú te vas a acostar con una mujer que no es tu esposa, ¿a quién crees que es el primero que le estás haciendo daño? Tú te estás haciendo daño. Estás contaminando tu fuente santa. Estás contaminando tu cuerpo. Estás profanando tu templo santo. Estás profanando, contaminando la unión que el Eterno hizo con tu esposa, una unión santa. Al irte a acostar con una mujer que no es tu esposa, no es la asignada por Elohim para ti. Te contaminas físicamente, almáticamente, espiritualmente y puedes perder tu alma si no te arrepientes y te vuelves de ese pecado. Asimismo, cuando adulteramos espiritualmente, la santa y bendita palabra de Elohim, su Torah, que va a tu alma para alimentarla, la adulteras, la contaminas con enseñanzas de hombres que ni siquiera sabes si existieron y así hubieran existido. No son del cielo, no vienen de cielo. Ninguna palabra que venga del cielo contradice lo que viene dado del cielo. Por eso ninguna palabra de Yeshua contradice ni una sola palabra de la Torá. Te contaminas, dañas tu alma, dañas tu espíritu. Viene espíritu de ceguera sobre ti. Viene espíritu de adulterio espiritual. Viene espíritu de idolatría. Pero te tengo una buena noticia. Podemos arrepentirnos. Podemos caer en cuenta de que estamos en un error. Podemos luchar contra ese espíritu de rebeldía de querer ser Elohim, porque detrás de esto hay un gran espíritu de desobediencia y de rebeldía que hay en cada uno de los hombres. Cada uno de nosotros tenemos ese espíritu. Queremos ser Elohim de nosotros mismos. Por eso las enseñanzas de aquellos hombres que quisieron ser Elohim y ponerle o quitarle a la santa bendita Torah del Padre, o quisieron ser Elohim y quisieron venir a ser impostores y hacerse en Mashiach y quitarle o ponerle las palabras de Mashiach, lo que hay es un espíritu de rebeldía, de querer ser Elohim. Por eso esas enseñanzas de esos hombres como Shaul de Tarso, como Rambán, como todos ellos, las aceptan muchos hombres porque se identifican y las estudian y se vuelven eruditos en esas palabras. Cuando tuve la oportunidad de estudiar en institutos teológicos cristianos, me cansé y el Eterno me sacó de allí porque me cansé, quería estudiar sobre palabras de Yeshua y solamente te llenan de palabras de Pablo. Lo mismo cuando llegué acá y quise llenarme de Torá. Me cansé y el Eterno me sacó también de llenarme solamente de palabras de Talmud. ¿Y dónde está la Torá? Por eso los eruditos de un lado y del otro avalan las palabras de estos hombres, porque también vosotros eruditos queréis sentiros Elohim, que tenéis la verdad. No queréis ser humildes y decir yo no sé nada, lo único que sé es decirles vayan a la Torá, vayan al Mashiach. No soy erudito, no sé nada, escasamente leer y escribir, no más. Pero eso me basta, eso me basta. Ser humildes, no querer sentirte Elohim, no querer sentirte que puedes dominar y manejar almas y que te digan, hoy rabí, hoy pastor, hoy padre, padrecito, siga, rabino, siga, jajam, siga, bueno, pastor, siga, oh profeta, siga, humildes. Aquí os presento la verdad, amados, de parte de Elohim.
El que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga ojos para ver, vea. Yo no les puedo dar absolutamente nada. Nada. No les puedo guiar. No soy pastor, no soy rabí. Haz de Shalom Elohim me guarde. Soy un simple instrumento de barro, agradecido por Elohim, por haberme salvado de caer en el infierno, en el Gehinnom, y por agradecimiento les invito a todos los que quieran escuchar a que se vuelvan a la única verdad absoluta que viene del cielo, la Torá de nuestro Creador, y a las palabras del único que puede guiarte a la verdad, a su verdad, y redimirte de los pecados, su Hijo, el Mesías Yeshua, de quien estuvo profetizado y está profetizado. Vosotros escogéis. La buena noticia es que existe el divorcio, amados. La buena noticia es que podés divorciarte de esa bendita amante que habéis tenido por tantos años y que tanto daño ha traído a tu vida espiritual. Te podés divorciar, yo me divorcié. Amados, hubo un tiempo en el cual como judío yo creía que el Talmud era 100% inspiración divina, 100%. Yo consideraba que yo podía ser un buen Talmid de Yeshua siendo creyente en él, cumplir la Torah de su padre y defender a capa y espada el Talmud, santo bendito Talmud, inspirado por el Ruach HaKodesh de nuestros santos y benditos sabios de bendita memoria. Un convencido, porque creen que me vine a estudiar a Jerusalén y quería ser un sabio, quería ser un gran rabino y poder ayudar a muchos mesiánicos a venir acá a hacer conversión y defender que se puede ser judío, talmúdico, rabino y creyente en Yeshua a la vez. Ay, tremenda sorpresa que me di cuando el Padre me mostró cómo son las cosas. No es así. Hay que divorciarse. Tú no podés servir a dos señores. No podéis servir a dos señores, o a Pablo o a Yeshua, o a la Torá o al Talmud. Escojan ustedes. Pero yo les digo que la libertad que te da el divorciarte de tu amante, vuelve a tu esposo, que viene pronto. Yeshua el Mesías. Que no te encuentres siéndole infiel con el amante, porque entonces vendrás a las bodas y dirás, déjame entrar, vengo a desposarme contigo. Discúlpame, yo a ti en ningún momento me he dicho que me voy a desposar con una adúltera. Apártate de mí, hacedora de maldad, transgresora de Torah. No podemos seguir a dos dueños, a dos Baal. O seguimos la Torah o seguimos los demás libros. O seguimos a Yeshua o seguimos a Pablo. Escojan ustedes. Pero vamos a ser juzgados por la Torá, no por ningún otro libro, ninguna otra interpretación. Y el que te va a redimir de tus pecados y va a salvar tu alma es Yeshua, no Pablo de Tarso. Escojan. Yo les doy la invitación a que reflexionen y sepan que Mashiach viene pronto. Y los que clamen su nombre recibirán misericordia. Pero él, con adúlteros espirituales, con aquellos que han invalidado sus palabras, que han invalidado la ley de su Padre, por la cual él murió en un madero por nosotros, por seguir enseñanzas de un hombre que tal vez ni existió, sino fue una farsa que te montó el Vaticano, no va a venir. Volvámonos en arrepentimiento, dejemos nuestros amantes espirituales, el adulterio espiritual. ¿De dónde vienen? ¿De dónde venimos? De los cielos del Creador. ¿A dónde debemos retornar? Al cielo, al Creador. ¿Dónde está el camino? ¿Dónde está el manual? En la Torah que viene del cielo, el Creador. ¿Quién nos puede guiar? Yeshua, que viene del cielo, el Creador. Nadie más, amados. El que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga ojos para ver, vea. Esta es la verdad. La verdad. Sobre esos hombres que los hombres han hecho como guías espirituales, han montado en pedestales
y han puesto en idolatría y los idolatran, y sus libros que tanto mal han hecho y han desviado a la gente de la única verdad, la Torá y el Mashiach. Desde Israel queda como testimonio este video de que se habló, se exhortó, y ya cada uno tendrá que dar cuentas de a quién sigue. Beshem Yeshua HaMashiach, desde Israel como Atalaya Abacados, he cumplido. Amén y amén.